¿Qué es el giro hermenéutico? Hoy vamos a hablar de un concepto clave en la investigación de las ciencias humanas y sociales, el giro hermenéutico. Para entenderlo bien tenemos que recorrer primero las diferentes formas en que se ha entendido el conocimiento a lo largo de la historia y ver por qué este cambio de perspectiva es tan importante. Empecemos por las bases. Existen las posturas empírico-analíticas e históricas, que se basan en la observación, la experiencia y el análisis de los hechos, entendiendo que la realidad se puede descomponer y estudiar de forma separada para entender cómo funciona. Luego llegó la ciencia moderna y el positivismo, una corriente que defiende que el único conocimiento válido es aquel que es objetivo, comprobable y universal. De aquí surgen dos ideas fundamentales: el verificacionismo científico, que dice que una teoría es verdadera cuando se puede demostrar con hechos y datos, y el falsacionismo, que nos enseña que el conocimiento avanza cuando descubrimos que algunas ideas no son correctas, lo que nos acerca cada vez más a una comprensión más exacta de la realidad. Pero con el paso del tiempo, estas formas de ver el mundo empezaron a mostrar sus límites, especialmente cuando queremos entender a los seres humanos, su cultura y sus formas de vivir. Y es aquí donde aparece el giro hermenéutico. Se trata de un cambio profundo que nos dice que la realidad no es algo que solo se puede medir, contar, observar desde afuera, sino que es algo que debemos interpretar, comprender y darle sentido. Esta nueva forma de pensar está muy ligada a conceptos como la historicidad y la cultura. Entendemos que cada sociedad, cada época y cada grupo humano tiene su propia forma de ver la vida, sus propias tradiciones, creencias y valores, por lo que no hay una única forma correcta de entender el mundo, sino muchas que están conectadas a nuestra historia y a nuestro entorno. También se relaciona con la ciencia y el espíritu humano. La investigación no es un proceso frío, separado de quien lo hace, sino que el ser humano participa con sus sentimientos, sus pensamientos y su forma de ser. Aquí entran también la fenomenología, que estudia cómo experimentamos y vivimos la realidad y el sujeto. La persona que piensa, siente e interpreta, ya que el sentido de las cosas no está solo en las cosas mismas, sino en cómo cada ser humano las comprende desde su propia experiencia. Para llevar a cabo esta investigación usamos unos procederes procedimentales. Son las acciones que realizamos, como explorar diferentes fuentes de información, construir ejercicios de análisis y hacer comparaciones entre datos para distinguir qué elementos son comunes y cuáles son diferentes, y así entender mejor la realidad. Todo esto no se hace solo con acciones, sino que depende de las actitudes y disposiciones éticas, morales y afectivas. Ser proactivo, tener compromiso con el trabajo, participar en forma colaborativa en grupo y actuar con responsabilidad son fundamentales para construir conocimiento de calidad. Todo esto funciona como una herramienta que nos ayuda a profundizar en los temas, crear nuestras propias ideas, plantear preguntas propias, encontrar cosas nuevas para debatir y aportar valor, usando la creatividad y aplicando lo que hemos aprendido. En resumen, el giro hermenéutico es ese cambio de mirada. Sus implicaciones son muy importantes. Nos enseña que en las ciencias humanas no existe una sola verdad, sino múltiples formas de comprender la realidad, que depende de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de ser. Nos permitimos acercarnos a las personas no como simples objetos de estudio, sino como seres que piensan, sienten y dan sentido a lo que les rodea. Transforma la investigación porque en el centro del ser humano su capacidad de interpretar y su forma de relacionarse con el mundo. Las posturas epistemológicas dentro de las ciencias humanas y sociales no solo determinan la forma en que se produce el conocimiento, sino también las implicaciones éticas y políticas derivadas de la manera en que se comprende la realidad social, el poder, el sujeto y las instituciones. Cada enfoque influye en la forma de investigar, interpretar y transformar la sociedad. Así, por ejemplo, un programa de investigación que busque identificar las razones por las cuales una economía se comporta positivo o negativamente y en busca de soluciones debe adecuarse a una postura epistemológica que le permita abarcar todos los métodos necesarios para un desarrollo holístico del tema, teniendo en cuenta que la sociedad es un conjunto bastante amplio de componentes que incluyen instituciones, personas, territorios, normas y soberanía, entre otros, y que cada uno de estos aspectos que componen la sociedad se encuentran dentro de sí mismos divididos en otra cantidad de sectores. Ejemplo, las instituciones que conforman una sociedad se clasifican en públicas, privadas y el tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro. Las personas que son el núcleo de la sociedad también se organizan de acuerdo a diferentes características socioculturales en grupos poblacionales reconocidos. Así encontramos que culturalmente en nuestro país tenemos zonas con grupos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, etc. Esta gran diversidad social hace imperativo el cuidado, trato y prevención de efectos que puedan causar las implicaciones de los resultados de una investigación. Sea cual sea el resultado de una investigación que involucre las ciencias sociales y humanas, estas tendrán unas implicaciones y efectos que pueden ejercer algún tipo de influencia y derivar en consecuencias de las aplicaciones de sus resultados en la sociedad. Dicho lo anterior, veamos algunas de estas implicaciones políticas
que pueden generar los procesos de investigación respecto de las principales corrientes epistemológicas. El racionalismo. Tenemos que el racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento. De esta postura, las ciencias sociales buscan principios universales y aplicaciones lógicas de los fenómenos sociales. Implicaciones políticas que puede tener racionalismo. Puede favorecer modelos de organización social basados en normas racionales y sistemas jurídicos estructurados. Tiende a legitimar la planificación estatal, la tecnocracia y las instituciones fundamentadas en principios universales. Puede conducir a visiones centralizadas del poder donde expertos y académicos orientan las decisiones políticas. Puede influir en proyectos ilustrados, constitucionalistas y republicanos modernos. El empirismo. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación y puede tener implicaciones políticas, por ejemplo, promover políticas públicas basadas en evidencia y datos verificables, favorecer modelos pragmáticos y reformistas más que ideológicos, puede impulsar el desarrollo de estadísticas sociales, censos y mecanismos de control administrativo del Estado. El realismo. El realismo sostiene que existe una realidad objetiva independiente del sujeto que puede ser conocida. Implicaciones políticas. Legitima análisis estructurales de poder, las clases sociales y las instituciones. Favorece perspectivas materialistas y enfoques centrados en relaciones de dominación. En ciencias sociales puede vincularse con teorías críticas marxistas o estructuralistas. Considera que los fenómenos sociales tienen causas reales objetivas que pueden ser transformadas políticamente. El idealismo. El idealismo considera que las ideas, la conciencia o el espíritu son fundamento de la realidad social, implicaciones políticas. Destaca el papel de la cultura, los valores y la conciencia colectiva en el cambio social. Favorece proyectos políticos basados en principios éticos, morales o filosóficos. Puede relacionarse con nacionalismos, humanismos o movimientos de emancipación cultural. Enfatiza la educación y la transformación de las ideas como motores del cambio político. Objetivismo. El objetivismo sostiene que el investigador puede estudiar la realidad social de manera neutral y objetiva, implicaciones políticas. Busca separar ciencia e ideología, favorece modelos institucionales de investigación técnica especializada. Puede legitimar estructuras de poder al presentar ciertos conocimientos como neutrales. Ha sido criticado porque la supuesta neutralidad puede ocultar intereses políticos y económicos. El subjetivismo. El subjetivismo afirma que la realidad social depende de la interpretación y experiencia de los sujetos, implicaciones políticas. De relevancia, da relevancia a las voces, experiencias y significados de grupos sociales. Favorece enfoques participativos e interpretativos. Impulsa el reconocimiento de identidades, minorías y subjetividades históricamente excluidas. Tiene grandes influencias en el estudio de género, etnicidad y movimientos sociales. El construccionismo. El construccionismo sostiene que la realidad social se construye mediante procesos históricos, culturales y lingüísticos, implicaciones políticas, cuestiona las verdades absolutas y las categorías sociales consideradas naturales, analiza cómo el poder construye discursos sobre raza, género, clases o normalidad, favorece perspectivas críticas y desconstruccionistas, tiene fuerte influencia en teorías postmodernas, estudios culturales y análisis de discursos. Políticamente impulsa debates sobre inclusión, diversidad y transformación de estructuras simbólicas del poder. Dado el anterior análisis de las implicaciones políticas, démosles paso a nuestra compañera Ellen, la cual nos va a hablar de las implicaciones éticas de estas corrientes epistemológicas. Bueno, compañeros, continuamos con las implicaciones éticas de las posturas epistemológicas dentro de los programas de investigación científica de las ciencias humanas y sociales. Como primera postura tenemos el racionalismo. Las implicaciones éticas de esta postura son de gran alcance. Las más inquietantes es que al privilegiar la razón abstracta como fuente de conocimiento, el racionalismo puede invisibilizar formas de saber que no se expresan en términos lógico-formales. Las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los grupos históricamente marginados han producido conocimientos durante siglos, pero ese conocimiento no siempre se formula en las categorías que la razón académica reconoce como válidas. El racionalismo sin quererlo puede reproducir una jerarquía epistémica que coincide demasiado y cómodamente con las jerarquías sociales externas. En cuanto al empirismo, sus implicaciones éticas en las ciencias sociales son también profundas y problemáticas. Una dificultad reside en la pregunta de qué se cuenta como dato. Los datos no caen del cielo, son seleccionados, clasificados y codificados por los investigadores que tienen en categorías previas, lenguajes propios, intereses institucionales. La ilusión de que los datos hablan por sí solos pueden ser éticamente peligrosas porque oculta las decisiones que los produjeron y quién tuvo el poder de tomarlas. En cuanto al realismo, las implicaciones éticas en principio son prometedoras, al postular que existe una realidad social que puede ser conocida más o menos adecuadamente. El realismo provee un suelo desde el cual es posible la crítica. Este ofrece a las ciencias sociales una posibilidad de hablar con serenidad sobre la pobreza, la exclusión y la violencia sin disolverlas en puras interpretaciones objetivas.
En cuanto al idealismo, las implicaciones éticas de esta postura coloca al sujeto en el centro. El idealismo abre un espacio para reconocer la dignidad epistémica de los objetos investigados. Su mundo no es un error que la ciencia deba corregir, sino una forma genuina de organizar la experiencia que merece ser comprendida en sus propios términos. Esto tiene consecuencias metodológicas directas. La investigación debe esforzarse por capturar los marcos de sentido de los participantes antes de imponerles categorías externas. En cuanto al subjetivismo, las implicaciones éticas son poderosas y necesarias. Una es la reivindicación de las voces históricamente silenciadas. Si el conocimiento siempre es situado, entonces la perspectiva de las mujeres, de los pueblos colonizados, de los trabajadores, de las personas racializadas no es menos válida epistemológicamente que la perspectiva del investigador blanco, masculino y occidental que durante siglos se presentó como sinónimo de objetividad. Esta reivindicación ha sido fundamental para el desarrollo de los estudios de género, los estudios postcoloniales y los estudios subalternos. En cuanto al objetivismo, las implicaciones éticas son ambivalentes. Por un lado, el rigor exige el rigor metodológico y la transparencia de los procedimientos de investigación porque tiene un valor ético real. Protege a los participantes de interpretaciones arbitrarias, obliga al investigador a rendir cuentas de sus procedimientos y permite que otros investigadores cuestionen sus conclusiones. En este sentido, el objetivismo es un antídoto necesario contra la investigación sesgada que disfruta sus compromisos ideológicos como hechos científicos. Y por último tenemos el construccionismo social. Las implicaciones éticas son una riqueza extraordinaria. La más fundamental es que al relevar el carácter construido de lo que se presenta como natural, el construccionismo abre la posibilidad del cambio, aquello que fue construido, que debe ser deconstruido y reconstruido de manera diferente. La pobreza no es una fuerza natural inevitable. El género no es un destino biológico. La delincuencia no es una esencia de ciertos individuos. Son construcciones históricas que tienen causas que sirvieron a intereses particulares que pueden transformarse.